conquistador, ¿verdad? ¿Es así? ¿Cuándo lo sabe? Pero le decía a Félix, digo, bueno, hoy es el Día del Conquistador y esperaba que se hablara de un tema con respecto a los conquistadores. Pero no va en esa dirección. Él me dijo que tienen un programa acá en la iglesia de las creencias y hoy me corresponde hablar acerca del bautismo. Eso me dijo el que me invitó. Así que vamos a hablar hoy del bautismo. Pero yo quiero, antes de entrar en el tema ya central de esta mañana, preguntarles o a uno de ustedes, ¿qué es un conquistador? ¿Qué es? ¿Qué es? Conquistador. Sí, mi hermana. Una persona que conquista alma para Cristo. Excelente, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene otra opinión diferente a esta? Yo pienso que esa es la esencia. Muy bien, ¿estamos de acuerdo que es así, que un conquistador es? Un conquistador que conquista almas, ¿para quién? Para Cristo. Eso es así, al servicio del Señor también. Y no solamente conquistar alma para Cristo, también hay otras conquistas que se pueden hacer. ¿Cómo cuáles? Una persona puede conquistar a otro para un estudio, Para un proyecto, bueno, sí. Muy bien, excelente. Ese es el ideal, la esencia del club de los conquistadores. Cuando hablo de conquistadores, incluye también a los guías mayores, son parte también de conquistadores. Esa es la esencia. Y podemos también allí meter a los aventureros. La esencia es conquistar al mundo, ¿para quién? Para Cristo. Esa es la razón del club de los conquistadores. Ahora bien, yo quisiera preguntar, no para que nadie responda, sino para meditar en la pregunta. Aquí no solo es un conquistador el que tiene el uniforme de conquistador. Cada miembro de iglesia, cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, se constituye en un ¿qué? En un conquistador, en un misionero del Señor. Es así. Así que voy a hacer la pregunta que nos incluye a todos los que hemos ya recibido a Cristo Jesús. Y es para meditar, para que usted se la haga en su corazón. ¿Estoy yo conquistando al mundo para Cristo o estoy siendo conquistado por el mundo? En mi manera de vivir, mi trabajo, mi escuela, mi universidad, mi casa, ¿estoy yo siendo un conquistador del mundo o estoy siendo conquistado por el mundo? El Señor espera que nosotros seamos conquistadores fuertes y fieles. Como dice uno de la frase de los conquistadores, conquistador fuerte y fiel. Si no lo estamos siendo, o si hay alguien acá que no lo está haciendo, entonces el Señor le espera que vayamos a Él. Le digamos, Señor, conquístame nuevamente y hazme un conquistador fuerte y fiel a tu santa y bendita palabra. Ahora vamos a, dejando la pregunta ahí en el aire, vamos a entrar en detalle en el mensaje de esta mañana. El bautismo bíblico. Vamos a ver si terminamos a las 12 en punto. Miren a qué hora más o menos estoy empezando. Vamos a tratar. El bautismo bíblico. ¿Por qué el título el bautismo bíblico? Porque en el mundo cristiano hay principalmente tres formas de bautizar.
Dicho sea de paso, en el mundo cristiano el bautismo es algo esencial para el ser humano o para una persona pertenecer a X iglesia, a X denominación. En el mundo cristiano el bautismo es una doctrina que es fundamental para cualquier denominación dentro del mundo cristiano. Así que para un cristiano el bautismo es algo que hay que hacer. O sea, el cristiano predica y habla acerca del bautismo. Pero en el mundo cristiano, como decía, hay 3 formas de bautizar. Las más populares, 3. La número 1, el bautismo por inmersión. La número 2, el bautismo por aspersión. Que eso es que toman una ramita en un vasito de agua y le echan un chin de agua en la frente a usted allí. Y ya usted está siendo bautizado o bautizada. Y número 3, el bautismo por ablución. ¿Qué es eso? Eso es que se toma un envase con agua y a la persona se le echa un chorro de agua en la cabeza. Y la persona de esa manera está siendo bautizada. Son 3 formas, las más comunes de bautizar a una persona. Por eso el título del mensaje de esta mañana es el bautismo, ¿qué cosa? Bíblico. ¿Por qué bíblico? Porque la Biblia es la palabra ¿de quién? De Dios. La Biblia es la verdad. Todo lo que se oponga a la Biblia, cualquier comentario, cualquier práctica que se oponga a lo que dice la Biblia es falsa, no es verdadera, es mentira. Porque la Biblia es, ¿qué cosa? La verdad. Y lo opuesto a la verdad, ¿qué es? La mentira. Y de hecho, cuando Cristo venga, nosotros seremos juzgados por lo que dice, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No es por lo que me enseñó fulanito de tal, no es por lo que dijo, lo que me dijo mi abuela, lo que me dijo mi abuelo, etcétera. Lo que dijo mi papá, mi mamá, no. Cuando Cristo venga, Él va a juzgar a cada quien con un así, dice Jehová. Él le va a preguntar, no, que mi abuelo me dijo, no, pero ¿qué decía mi palabra? O sea, el Señor le va a preguntar a todos en base a las Escrituras. Por eso es mi deber como cristiano, como siervo de Dios, enseñar las Escrituras. Así que en esta mañana nosotros vamos a ver el bautismo, pero de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. No sé si aquí hay alguien que le enseñaron una forma de bautizar, o fue bautizado de una forma quizá diferente a lo que la Biblia dice o a lo que usted puede escuchar en esta mañana. La intención del mensaje de esta mañana no es, escuche bien, no es atacar a nadie como tal. O sea, no es atacar a ningún individuo, no es criticar, no. La intención del mensaje de esta mañana es presentar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y claro, a la vez que uno presenta la verdad, pues la mentira queda ¿qué cosa? Descubierta. Entonces el objetivo es ese, presentar lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca del bautismo. Y usted podrá ver si el bautismo que usted se hizo o le hicieron una vez es bíblico o si no es bíblico. Ese es el objetivo, que usted entienda lo que dicen las Sagradas Escrituras y que usted analice en su vida si lo que usted ha hecho en su vida con respecto al bautismo es bíblico o no es bíblico. Y dicho sea de paso, si usted no lo ha hecho el bíblico, pues todavía hay tiempo para usted hacerlo, porque hay gracia para salvación para todo ser humano. Así que ese es el objetivo, que usted, si no ha dado el paso, pues que al final decida sellar su vida con Cristo a través del bautismo. Muy bien, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 3. Vamos a leer allí. Vamos a leer un poquito allí acerca del bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3, vamos a leer los versos
desde el 13 hasta el 16. Hasta el 17, perdón. Leemos Mateo 3, 13 al 17. Jesús fue a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Dice el 16: después de ser bautizado, Jesús salió o subió del agua. Entonces los cielos fueron abiertos, y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y desde el cielo se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? Complacencia. Quisiera iniciar con esta pregunta: ¿por qué Jesús decidió ser bautizado? ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Excelente, mi hermano. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? No. Jesús no necesitaba. Porque el bautismo, ¿para quién es? Es así. Por eso cuando Jesús viene a donde Juan a ser bautizado, Juan le dice: no, Señor, pero tú vienes a mí para ser bautizado, donde soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Porque Juan, por el Espíritu de Dios que le había hablado, Juan sabía que ese que venía donde él era el Cordero de Dios, era el Mesías. O sea, que no había pecado en él. Entonces Juan, entendiendo la razón del bautismo, de que una persona se bautiza es para perdón de sus pecados, Juan dice: pero en ti no hay pecado. ¿Cómo es que tú vienes a ser bautizado? O sea, tú no necesitas ser bautizado, porque en ti no hay pecado. Y Jesús, entendiendo lo que Juan le estaba diciendo allí, él le dice: sí, es así como tú dices, pero déjalo así por ahora, que conviene que cumplamos toda justicia. Porque el Señor Jesús, además de que sabía lo que estaba haciendo allí, sabía lo que él iba a decir en el futuro cercano, podemos decir. Jesús se bautizó por dos razones. Bueno, son tres, pero le voy a presentar dos llanas, nada más acá. Número uno, para darnos, ¿qué cosa? Como dijo la hermana, ejemplo. Y número dos, para mostrar, pudiera ser la primera, cualquiera, que lo que estaba haciendo Juan allí no era algo que Juan se lo había inventado. O sea, no fue que a Juan se le ocurrió un día allí, durmiendo allí en ese monte donde vivía, y se le ocurrió allí empezar a practicar el bautismo y llamar a la gente al arrepentimiento para que se bautice. No. Cuando Jesús va y se bautiza, Jesús está sancionando esa ceremonia. Jesús está diciendo que eso que está haciendo Juan, aunque muchos escribas y fariseos no quisieron aceptarlo, eso que está haciendo Juan no es cosa de él, no fue él que se lo inventó, sino que él simplemente está siguiendo la orden del mismo Dios del cielo. Y Jesús le dice: mira, lo que tú estás haciendo está bien, está tan bien que hasta yo mismo me voy a bautizar, o voy a permitir que tú me bautices, para que los que están acá ahora vean que el bautismo es un mandato de Dios. Y los que han de creer en el futuro, pues que también lo entiendan así. Sí, mi hermana. Así es que el Espíritu Santo se Descendió allí como... Exacto, y vamos a hablar sobre eso dentro de un momentico. Leemos el texto en Juan capítulo 13, verso 15. ¿Qué dice? Porque ejemplo, ¿qué cosa? Os he dado para que como yo he hecho, vosotros, ¿qué cosa? También hagáis. Fíjese que si Jesús no se hubiese bautizado, entonces yo tomando ese texto pudiera decir: yo no necesito ser bautizado, porque Jesús es mi ejemplo.
Y él dijo que como él hizo, que yo también, ¿qué cosa? Haga. Entonces, si él no se bautizó, ¿para qué necesito yo bautizarme? Porque mi ejemplo a seguir es Jesucristo, ¿sí o no? Sí. Entonces Jesús se bautizó y él dijo, ¿qué ejemplo él, qué cosa? Nos ha dado. Para como él ha hecho, nosotros, ¿qué cosa? También hagamos. Entonces, si Jesús, que no había pecado en él, dio el paso de ser bautizado, entonces, ¿qué sería yo que soy pecador? Con mayor razón debería también entonces, ¿qué cosa? Dar el paso y bautizarme. Así que una razón para uno bautizarse fundamental es que Jesús lo hizo y que Él es nuestro ejemplo a seguir. Y si Él, que no era pecador, lo hizo, ¿qué me queda a mí, que soy pecador? Así que Jesús se bautizó para darnos, ¿qué cosa? Ejemplo, y que sigamos su pisada. Ahora bien, vamos a ver cómo fue el bautismo de Jesús. Vamos a ver cómo fue el bautismo de Jesús. ¿Por qué fue? ¿Qué dice el texto? Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué cosa? Subió luego del agua, dice el texto. Fíjese que la palabra allí, bautizado en español, el término, en griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es el término batizo. El término batizo en griego es literalmente sumergir. O sea, cuando alguien quería sacar allí agua de un tanque o de una tina allí, decía fulano, toma el cántaro y batízalo en la tina. O sea, sumérgelo. Esa era la forma de ellos hablar. El batizar es sumergir. Sumergir. Así que el mismo término bautizo o bautizar, el mismo término en español, en griego quiere decir ¿qué cosa? ¿Su qué? Sumergir. O sea, una persona para ser bautizada tiene que ser ¿qué cosa? Sumergida. Porque si no es sumergida, no está siendo bautizada. Porque el término bautizar es ¿qué cosa? Sumergir. Por eso dice el texto que luego Jesús de ser bautizado subió, ¿de dónde? Del agua. Porque él fue sumergido, fue bautizado en el agua. Así que la forma de Jesús bautizarse, ¿cómo fue? Sumergido en el agua. Jesús es mi ejemplo a seguir. Él se bautizó y por eso yo tengo que bautizarme. Ahora, ¿cómo se bautizó Jesús? Por inmersión. Así que el bautismo que Jesús me está enseñando a mí aquí, en su palabra, es un bautismo por inmersión. Porque así se bautizó Jesús. Por eso dice el texto que luego de ser bautizado subió del agua. ¿Sí está claro allí? Tengo una preguntita para ustedes. Aquí tenemos dos imágenes del bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús sucedieron tres cosas. Estaba Juan allí, ¿te lo ven en la imagen? Está Juan ahí en las dos imágenes, ¿verdad? El Espíritu de Dios que descendió sobre Jesús en forma de paloma. En las dos imágenes está, ¿verdad? Sí. Esa luz que ustedes ven es como refleja o figura la voz del Padre que dice, este es, ¿qué cosa? Mi hijo amado, como dice el texto bíblico. Está la luz, ¿verdad? Ahí en la... Bueno, aquí no me ayuda el asunto, pero... No, dámele para atrás. Le dicen querer. Ok, ahí está. Muy bien. ¿Está el lago, el Jordán allí? ¿El río está ahí? ¿En las dos? Sí. Ahora yo le pregunto, ¿cuál de las dos imágenes refleja el bautismo de Jesús a la luz del texto bíblico? ¿La de su izquierda o la de su derecha, de ustedes? La de la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo con la derecha? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Allá, mi hermano. En la imagen de la izquierda vemos que Juan está fuera del agua esparciendo a
Exacto. Exacto, excelente, gracias mi hermano. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos a Jesús, como decía nuestro hermano, fuera del agua. Y a Juan también. Y Juan le está echando un chorrito de agua allí. Y es el bautismo por ablución, que no es bíblico. A la luz de la Biblia dice que Jesús fue sumergido, ¿en dónde? En el agua. Entonces, esta imagen está en muchas iglesias. En muchas iglesias están allí en cuadro, allí bien bonito, y la gente llega y ve esta imagen de la izquierda. Entonces le hablan del bautismo y decide bautizarse. Y a la persona se le echa un chin de agua en la cabeza y entiende que se está bautizando como Jesús se bautizó. Pero a la luz de la Biblia, como nosotros acabamos de ver, ese bautismo, el de la izquierda, no es bíblico. El bautismo bíblico es donde Jesús fue sumergido en el agua. Pero hay mucha gente bautizando, muchas iglesias bautizando a la persona de esa forma. Y ante los ojos de Dios, todo lo que no va de acuerdo, aún así dice Jehová, es incorrecto. Y viene y surge de la mente del archienemigo de Jesucristo, que es ¿quién? Satanás. Satanás. Entonces el diablo busca la forma de engañar al ser humano, sin importar lo que tenga que hacer. De hecho, el diablo tiene más éxito cuando una persona entiende que está haciendo la voluntad de Dios haciendo lo incorrecto. Él se regocija más de esas personas que él tiene engañadas de esa forma, que los que él tiene allí, que han ido literalmente a un cementerio, no sé, o cualquier lugar allí, a hacer un pacto con el diablo directamente. Que van y invocan a Satanás y le dicen, quiero hacer un pacto contigo, quiero que me dé dinero, etc. Él no se siente tan seguro con esas personas como se siente seguro con aquellos que creen que están haciendo la voluntad de Dios, haciendo lamentablemente la voluntad del enemigo. Porque la persona se siente bien con Dios, estando completamente perdido. Pero el que está con un pacto con el enemigo abiertamente, él sabe que lo que él está haciendo está mal. Y en cualquier momento puede levantar cabeza y decir, no, yo tengo que salirme de esto. Pero el que entiende que está haciendo lo correcto, el que se bautizó de esta forma y dice, bueno, sí, yo estoy bautizado y yo estoy bien. Pero no sabe que está practicando un bautismo que no es bíblico o práctico. Por eso el Señor llamó a su discípulo, a su iglesia y a todas naciones, tribus y lenguas, a todos los pueblos. Enseñarle todas las cosas que yo he enseñado. Y hacer discípulos bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué cosa? Os hará libre. Esa es la verdad de Dios que nos liberta del pecado. No es otra cosa. Entonces ese es el objetivo del mensaje de esta mañana. Que tú seas, que yo sea libre en Cristo Jesús. Libre en su palabra. Libre en su verdad bíblica. No es lo que me enseñaron en mi casa desde pequeño, sino en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué simboliza el bautismo? Ya que vimos acerca del bautismo, cómo es que la persona debe ser bautizada. ¿Qué simboliza el bautismo? Vamos a leer en Romanos, en capítulo 6, los versos 3 y 4. Aquí yo lo veo más cerca. Dice allí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, ¿qué cosa? ¿Somos qué? Sepultados juntamente con Él para, ¿qué cosa? Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, dice el texto, por la gracia o por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué cosa? En vida nueva. Se mira lo que dice el apóstol Pablo allí. El apóstol Pablo está hablando allí de manera figurada. Dice que el bautismo simboliza, ¿qué cosa? Muerte y ¿qué cosa? Y sepultura. O sea, una persona dice que cuando nos bautizamos estamos siendo sepultados.
¿Qué cosa? Tados. Cuando uno es bautizado, cuando usted se bautiza, usted está dando muerte a la vieja vida de pecado. Entonces esa vieja vida, ese viejo hombre allí sepultado en la tumba líquida, que es el agua. Y cuando usted sale de allí del agua, entonces el Espíritu de Dios viene sobre usted, como decía el texto que leímos acerca de Jesús. Y usted ya resucita o nace en una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es el bautismo. Yo sé que aquí todos, bueno, no sé todos, casi todos, han podido presenciar o participar del bautismo. Pero quiero hacer un breve ejemplo acá. Cuando una persona es bautizada, mire qué pasa. Nosotros vemos que la persona se toma, se le dice que se tape la nariz, ¿verdad? Que para la respiración y la persona es como qué cosa. Se le tira hacia atrás y se sumerge y luego se saca. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que pasa con esa persona? La persona deja ¿de qué? De respirar. Dejó de respirar, la persona ¿qué cosa? Murió. Entonces, cuando usted le tapa la nariz y le dice para la respiración, es un símbolo de que usted está muerto. Entonces murió, dejó de respirar, murió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo que cosa? Lo sepultamos. Y luego cuando usted lo sacan del agua, usted vuelve y respira. Pero ahora usted respira, usted vive, pero no vive la misma vida pasada porque esa fue sepultada. Ahora usted vive en una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el Espíritu de Dios, tan pronto usted sale del agua, el Espíritu de Dios viene sobre usted. Entonces es el que le da vida. Cuando usted respira, el Espíritu de Dios entra en usted y le da vida. Y ahora usted tiene una nueva vida. Porque la vida pasada ya quedó allí sepultada. Y ahora usted resucita como una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces el bautismo simboliza la sepultura a esa vieja vida y el nacimiento, la resurrección en una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, la persona que son bautizadas, cuando una persona es bautizada, todos sus pecados, todos, lo que esa persona cometió hasta ese día que se va a bautizar, quedan allí sepultados. Quedan allí sepultados. Porque eso es el bautismo. Muerte y sepultura. Ahora yo le pregunto a ustedes, cuando una persona se muere, literalmente, que la persona la llevan al cementerio, allí a darle sepultura, ¿qué es lo que hacen con el cadáver? Llegan, sacan la caja del carro fúnebre y lo ponen allí en el cementerio, allí en el suelo, y viene el zacatecla, que le llaman, ¿verdad? Viene el zacatecla, agarra un puñito de tierra, abre la caja y le echa el puñito de tierra en la cabeza al muerto y dice, ya está sepultado. ¿Ustedes creen que esa es la forma de que se sepulta? ¿Qué es lo que hacen con el muerto? Si entierran, lo meten en el hoyo, ¿y qué hacen? Y ahí la persona queda, el muerto queda sepultado. Si es en un nicho, también ¿qué hacen? Lo introducen y lo sellan. Aunque es cemento, se tierra también, está allí sepultado. Entonces, eso de que te echan un chin de agua en la frente, o sea, que con una ramita allí, san. Un chin de agua, un poco. Me decía alguien una vez, un chin no, un poco. Pero aquí en Dominicana lo entendemos bien, ¿verdad? Entonces, le echan un poquito de agua en la frente allí. Entonces, el zacatecla no está cumpliendo con su función. No está siendo sepultado. La persona, que le echan un chin de agua allí. No, porque es un muerto, tiene que ser sepultado. Y no se sepulta con un chin de tierra en la frente, allí, o un cañito. No, la persona tiene que ser sepultada porque ha muerto ya la vieja vida. Entonces, luego de ser sepultado, el Espíritu de Dios le resucita a una nueva vida en Cristo Jesús. Eso es. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión.
Tiene que haber sepultura en el agua. Si no, no es bautismo bíblico. Seguimos, ya estamos terminando, que ya el tiempo se nos fue. Ahí vemos una imagen de Jesús cuando está saliendo del agua. O sea, Juan lo sumerge y usted lo ven allí que sale del agua. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tú eres bautizado? ¿Qué sucede? Lo que sucedió con Jesús. Cuando Jesús fue bautizado y sale del agua, el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor, que vino sobre él en forma de paloma. Y se escuchó del cielo una voz que decía, ¿qué cosa? En quien tengo complacencia. ¿Quién es visitante? ¿Quién no se ha bautizado? Los que están acá. Una persona que no se haya bautizado. Levante su mano, por favor. Muy bien, el que primero que levantó la mano allá. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Wilmy. Muy bien. En el momento dado que Wilmy tome su decisión de ser bautizado, como lo hizo Jesús, que esperamos que esa decisión sea pronto, con la ayuda de Dios. Cuando Wilmy sea bautizado por el pastor, que venga acá y lo bautice, en el momento que Wilmy es sumergido, su vieja vida queda allí sepultada. Ahora, cuando Wilmy sale del agua, lo sacan del agua, el Espíritu de Dios viene sobre él. Además de que él queda limpio de pecado, porque esa tumba líquida también simboliza allí la sangre de Cristo, que es la que nos limpia de todo pecado. O sea, él es lavado allí, en el sepultado es lavado y sale de allí ya lavado de todos sus pecados. Entonces Wilmy, al salir limpio de pecado, el Espíritu de Dios viene sobre él. Porque ustedes saben que la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios no mora en templo, ¿qué cosa? Sucio. Entonces cuando él es lavado, ya su cuerpo está limpio, ya no hay pecado en el templo, en ese templo que es su cuerpo. Entonces ahora viene el Espíritu de Dios y mora en él y lo santifica. Entonces ahora el Padre no ve al Wilmy que era un pecador allí, no ve a Wilmy allí lleno de pecado. Ahora el Padre ve a Wilmy limpio de pecado y santificado por el Espíritu Santo. Ve en Wilmy el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y como el Padre ve el rostro allí de Cristo, entonces el Padre dice, este es Wilmy, mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. Porque Wilmy fue lavado por la sangre de Cristo y santificado por el Espíritu Santo. Entonces el Padre en el cielo lo declara como su hijo. Y los ángeles dicen, pues entonces si él es tu hijo, él tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y él es heredero de vida eterna. ¿Por qué? Porque tú eres eterno y tus hijos por ti entonces heredarán eternidad para siempre. Entonces el nombre de Wilmy es inscrito en el libro de la vida. Porque el Padre lo declara su hijo. Eso es lo que sucede cuando una persona es bautizada. Limpio de pecado, santificado por el Espíritu Santo, y el Padre lo declara su hijo. Y los ángeles entonces escriben su nombre en el libro de la vida. Por eso el apóstol Pedro en una ocasión cuando predicó allí, en Hechos capítulo 2, los versos 37 y 38, dice que la gente allí compungida de corazón le dijeron, ahora varones, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepentíos y qué cosa. Y bautícese cada uno de vosotros, ¿para qué? Para perdón de vuestros pecados y que reciban qué cosa. El don del Espíritu Santo. El bautismo, perdón de sus pecados y recibe el don del Espíritu Santo. Entonces el Padre te declara como su hijo. Quisiera terminar haciendo la pregunta. Ya que sabemos que el bautismo es tan necesario, ¿quiénes pueden ser bautizados? Todos. Todo el que tome su decisión. La última frase ayudó ahí. Si no le agregamos es el que tome su decisión. Entonces miren, el bautismo es necesario para la salvación. Pero ¿creen ustedes
Primero voy a decir, el apóstol Pedro dijo, cuando le preguntaron qué haremos, él le dijo, arrepentíos. ¿Qué cosa? O sea, la persona antes de ser bautizada tiene ¿qué cosa? Pero para usted poder arrepentirse, usted tiene que primero escuchar el evangelio, reconocer que es pecador, o sea, escuchar que la Biblia le dice que usted es pecador y creer que Jesús es su único salvador, ¿verdad? Entonces usted dice, sí, he pecado, le he faltado al Señor, que fue lo que dijeron ellos. Entonces se arrepiente de sus pecados, se aparta de esa vida de pecado, decide, no, esa no es la buena vida, decido ir a Cristo. Entonces de esa forma usted puede ser bautizado. La persona tiene que creer y la persona tiene que arrepentirse para poder ser bautizado. Dos cosas clave. Yo le pregunto a ustedes, a ver si veo acá, Ali. ¿Creen ustedes que esa niña, allá detrás, la del vestidito, el vestido allá, ¿creen ustedes que esa niña puede ser bautizada? ¿Por qué? Tiene la capacidad de creer, ¿no? Imagínense ustedes que yo le esté predicando a esa niña, diciéndole, mira, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que apartarte del pecado, tienes que venir a Cristo, tienes que reconocer que eres pecadora, apartarte de tu falta, de la mentira, del engaño, del odio, de la envidia. Ustedes van a decir, bueno, el pastor ya lo perdimos. ya se nos fue. Porque es claro, esa niña no puede. Entonces, la persona tiene que tener la capacidad para conocer, entender lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso lo lleva a entender, sí, yo le he faltado al Señor y decide apartarse de esas cosas. Pero una niña así, no. Un niño así puede agarrar hasta una botella de trementina y empezar a tomársela creyendo que es buena. Pero ya cuando usted ve a un adulto que agarra una botella de trementina, dice, bueno, hay problema. Porque se espera que no. Entonces la persona tiene que tener la capacidad de entender lo que es bueno y lo que es malo. Por eso los niños cuando van creciendo, ya cuando son grandecitos, usted le dice, llega el momento que usted tiene que darle con vara, porque usted dice, no, es que ya él es grande. Eso es lo que usted dice, ¿sí o no? Ya ella es grande, y ella sabe que eso es malo, que eso es bueno. O sea, la persona tiene que tener esa capacidad. Ahora bien, miren acá, dos imágenes. Miren ese bebecito aquí, el de la mano izquierda y el de la derecha. Son dos bebés. Esos son bautismos. Hay iglesias que practican este bautismo. Aquí hay uno por inmersión, como dice la Biblia, y el otro por ablución. Entonces, mire, ¿ustedes creen que eso es correcto a la luz de la Biblia? No. De hecho, hace un año y algo, en Rumanía, le pusieron una demanda a un sacerdote porque bautizando a un bebé así, por inmersión, no así, por inmersión, el niño se le fue el líquido a los pulmones y murió. Imagínense, un bebé así, dígame. Entonces, son cosas que en el mundo cristiano se practican. Pero la Biblia es clara, la Biblia nos habla a nosotros de eso. Pero en esas iglesias no le enseñan a las personas lo que dice en realidad la Biblia, sino que se basan en tradiciones. Pero el Señor ha levantado una iglesia en este mundo, antes de él y se la levantó y la dejó en el mundo, para que fuera a toda parte del mundo y le predicara el evangelio del reino. Le predicara la verdad bíblica y llevar a las personas a afianzarse, aún así, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si a usted lo bautizaron cuando usted era un bebé o una bebé, déjeme decirle que ese bautismo no es bíblico y no tiene ningún valor. Usted necesita nuevamente ser bautizado o ser bautizada como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es el bautismo? Marcos 16:16, todos lo conocemos. ¿Qué dice? El que creyere y fuere bautizado. Fíjense cómo dice el escritor. El que creyere y fuere bautizado. El texto aquí dice en español, ese será salvo. Pero en el griego aparece allí el término
definiendo de manera literal allí, ese será salvo. El que creyere y fuere bautizado, dice, ese será salvo. Mas el que no, ¿qué cosa? Se le está diciendo, sí, hay mucha gente por ahí que está diciendo que son salvas, que van a ser salvas, que van para el cielo. Pero él dice, Jesús hablando allí, dice, el que creyere y fuere bautizado, ese, dice Jesús, que creyó y se bautizó como yo lo hice, ese será salvo. Ahora, más el que no, ¿será qué cosa? Condenado. El diablo conoce ese texto y él lo tiene allí subrayado en negrita, esperando aquel día donde el Señor venga y se va a poner allí a ver lo que el Señor se va llevando. Me va a decir, aquel, déjalo que se quede aquí conmigo. Porque él no creyó. Sí, pero él dice que creyó. No, él no creyó. Porque el que cree, obedece. O sea, él no creyó y no se bautizó. Por H o por R no lo hizo. Y tú dijiste que el que creyere y sea bautizado, ese será salvo. Pero el que no, ¿será qué cosa? Condenado. Así que él merece condenación. Y Dios es justo. Y Dios va a ver. Dice, si él tuvo la oportunidad de ser bautizado y no lo fue, pues lamentablemente se quedó fuera. El diablo lucha para que la persona no se bautice. A tal punto que él hace todo lo que esté a su alcance para que usted no dé ese paso. Cierro con ese testimonio breve y ya nos vamos. Una vez estaba dando una campaña allá en Santo Domingo y el miércoles de la semana prediqué acerca del bautismo. Se levantó una pareja a ser bautizado. Decidieron bautizarse, ya ellos conocían la iglesia, conocían el mensaje. Eso fue el miércoles. El jueves, el mismo miércoles, en la noche cuando llegan a la casa, el joven recibe una llamada de un lugar, una empresa donde él había llevado un currículum para darle un empleo allí. Le dijeron que vaya el otro día temprano, allá fue el jueves en la mañana y dice, bueno, ya el Señor decidió bautizarnos y ya el Señor de una vez empezó, ¿qué cosa? A obrar, a bendecir. Gloria a Dios. Y sí, fue al trabajo. Y de una vez lo dejaron trabajando. Cuando voy el jueves, en la tardecita, a las 6, 7 ya, era para bautizarlos el viernes. Voy allá, me recibe la joven, y estoy hablando con ella, ¿y cómo están los ánimos? Ay, sí, pasó, estamos positivos mañana. Dios mediante, yo me voy a bautizar. Digo, ¿y tu esposo también? Me dice, no, pastor, él no, ya no se va a bautizar mañana, él se va a bautizar después, más adelante. Digo, ¿y qué pasó? Dice, sí, porque mire, pastor, nosotros teníamos aquí un tiempo donde no estamos trabajando ninguno y anoche llamaron de una empresa, llamaron a mi esposo y él fue y le dieron el trabajo, pero sucede que él habló con la dueña del trabajo y le dijo que no trabajaba los sábados, pero ella le dijo que por el momento tenía que trabajar los sábados hasta que ella consiguiera otra persona que pudiera meter ahí ese día, entonces para darle a él el sábado ya libre. Y él tuvo que, con el trabajo, porque hay mucha necesidad de acá. Y digo, llámamelo al favor, llama al esposo. Y ella entra, llama al esposo. Mis hermanos, le digo, donde ellos vivían, era una casita pequeñita allí. Tenían 3 hijos, pequeños. Y yo no andaba fijándome, pero era imposible que usted se parara en la puerta de esa casa y usted no viera la necesidad que había allí, económicamente hablando. Era una familia que estaba literalmente, óigame, bien necesitada. Yo lamento que en ese tiempo era ministerial y no. Como ministerial, bueno, ahí está el pastor Rafael, como ministerial uno siempre anda aruñando porque uno nunca
En la universidad se queda todo allá, uno no produce literalmente. Mis hermanos, y yo veo las condiciones de esa familia, digo, wow, yo me sentí, mis hermanos, allí. Para mí eso fue una prueba, les digo. Yo digo, pero esta familia, Joel, ¿cómo tú le vas a decir a esta familia, a este hombre, que no trabaja en sábado, viendo tú las condiciones? ¿Cómo tú le vas a decir a él que eso está mal, que él acepte ese trabajo en sábado? Hazlo tranquilo y di, bueno, está bien, y después entonces ustedes hacen los arreglos y te bautizan. O sea, mi impresión como ser humano fue decirle, bueno, se entiende, las condiciones que tienen ustedes acá se entiende, es verdad. Trabaja ese tiempo y en el camino el Señor va a obrar, trabaja. Porque era mucha la necesidad. Pero yo entendí que yo fui a esa familia allí como un mensajero de Cristo. Yo estaba allí dando una campaña evangelística. Yo fui allí como un siervo de Dios. Yo fui como el representante allí de Cristo. Entonces, yo no tenía que hablar mis palabras. Era mi deber presentarle lo que dicen las Escrituras. Y llevarlo a creer lo que dicen las Escrituras. Entonces yo hablé con él, le dije, dime qué pasó. Y él me explicó. Y yo le dije a él, mira, yo entiendo la necesidad de ustedes. Yo entiendo la necesidad de ustedes. Pero, si ustedes notan, en el momento que ustedes decidieron entregarle su vida a Jesús para ser bautizado mañana, ahí vino el trabajo, vino la prueba de trabajar en sábado. El diablo está buscando la forma de que tú no des ese paso tan esencial. Porque él sabe que eso es esencial para tu salvación y para que Dios obre de la manera que quiere obrar en tu vida y en su familia. Yo sé que ustedes tienen necesidad, que ustedes necesitan, pero yo también sé que el Dios que nos dice a nosotros que el sábado es el día de reposo para Él, para nosotros ir a la iglesia, adorarle a Él, es el Dios que ha creado todas las cosas. Es el Dios dueño del oro y de la plata, es el Dios dueño del mundo. Ese Dios que te dice a ti que el sábado no trabajes, sino que lo dedique para Él, le dije yo al joven, es dueño del mundo, es dueño de la empresa donde tú estás trabajando y de la jefa tuya que te dijo que tenía que trabajar en sábado. Dios es dueño hasta de ella. Y mira, si es la voluntad de Dios que tú trabajes ahí en esa empresa, aunque esa señora no quiera, Dios te dejará allí trabajando. Si tú le eres fiel a Él. Ahora, si Dios tiene algo mejor para ti, Él va a permitir que te saquen de allí. Pero más adelante Dios proveerá algo mejor para ti y tú verás la gloria de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que vaya mañana al trabajo donde la señora y le diga que tú no vas a trabajar en sábado. Porque la Biblia dice que el sábado es el reposo para Jehová nuestro Dios. Y que eso no es cosa de pastor, no es cosa de ningún hermano de iglesia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la esposa lo mira y le dice, tú ves, yo te lo dije. Es verdad que tenemos más de 3 meses que no tenemos trabajo, pero no ha faltado la comida, por lo menos la comida de los muchachos de nosotros no ha faltado. Así que no importa si te botan de allí del trabajo, bautízate conmigo mañana, el sábado, y vamos a esperar en Dios que Dios va a obrar. Dios va a obrar. Yo miré a la jovencita y le digo, le confieso que allí hasta las lágrimas se me salieron. Yo miré a la joven y le dije, Dios te bendiga. O Dios te bendiga por las palabras que le ha dicho a tu esposo. Quiera el cielo que todas las esposas de los hermanos de la iglesia sean como tú. Que en el momento de la crisis, en el momento del apuro de servir a Dios o al hombre, aunque tengan necesidad de situación allí, los instan a que sean fieles al Dios del cielo. Esposas que están acá y viceversa también. Llega la presión del marido, no esté empujándola, que hay que buscar cuarto y que cógelo mientras tanto, que después Dios obra. Empújelo a que sea fiel a Dios y Dios mostrará su gloria. Dios le bendecirá a él y por ende también usted será bendecida. Pero hay que creerle a Dios y esperar en Él. El muchacho se llenó de valor y fue al otro día temprano a su trabajo y pasó directamente allá a la oficina de la jefa. Y le dijo, mire,
yo le había hablado, le había dicho que iba a trabajar el sábado, pero ya no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque la Biblia me dice que no. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? ¿Usted tiene? ¿Dónde lo dice? Sacó su Biblia y le mostró donde le decía en Éxodo 20 allí, del 8 al 11. Y le muestra. Dice la señora, yo nunca había leído eso en la Biblia, ni lo había escuchado. No sabía que eso estaba en la Biblia. Entonces mi hijo, si es la palabra de Dios que lo dice, ¿qué puedo hacer yo? No hay problema. Vete, trabaja hoy, ve a tu trabajo y solo vas a trabajar de lunes a viernes, no hay problema. Ve. No me voy a meter con Dios. Y el joven junto a su pareja fueron bautizados el viernes en la noche. Y para gloria de Dios, ahí lo veo en Facebook, subiendo fotos. Los dos todavía en la fe. Y las fotos que veo ahora no se parecen en nada al panorama que vi aquella vez cuando fui a esa familia. Una familia ahora que parece que vive en Piantini. O sea, la cosa ha cambiado. Mi hermano, si tú le crees a Dios y eres fiel a su palabra, Él mostrará su gloria en tu vida. Pero tú tienes que creer que Él es Dios y que Él puede todas las cosas. Y que por encima de Él no hay nadie más en tu vida. Y Dios mostrará su gloria. ¿Alguien quiere decirle al Señor, Señor, ya yo fui bautizado, pero yo quiero que tú me reconsagres a ti en esta tarde? Y el que no ha sido bautizado, Señor, yo quiero que tú me ayudes a hacer los arreglos que sean necesarios hacer para yo darle ese lindo paso y sellar mi vida contigo a través del bautismo. Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y que el Espíritu de Dios repose sobre mí y me santifique. Los que nos están escuchando, de allá de su casa, pueden levantarse allí donde están. Y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero nacer de nuevo en Cristo Jesús. Quiero que me transforme para tu honra y tu gloria. Y me ayude a ser fiel a tu santa y bendita palabra. Y el Señor lo hará en tu vida también. Oramos. Eterno Dios y amado Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra que es una luz que ilumina nuestros corazones. Tu palabra que es la verdad, que deja claro, Señor, desenmascara la mentira. Oh Señor, esa verdad que nos hace libre. En esta mañana, Señor, te decimos que la creemos. Que creemos que el bautismo que Jesús practicó, nuestro ejemplo, es el bautismo por inmersión. Que es el bautismo por donde la persona es sumergida, sepultada, Señor. Y donde sale de allí a una nueva vida en Cristo Jesús. Oh Señor, oramos por aquellos que todavía no han dado ese paso. Para que ellos, antes que sea demasiado tarde, sigan el ejemplo de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y sean bautizados así como tú lo fuiste cuando estuviste en la tierra. Sean sumergidos en el agua. Y nazcan allí en una nueva vida en Cristo Jesús. Los que ya, Señor, estamos en tu camino. Oramos para que tú nos santifiques cada día más. Tú pongas en nosotros tu Espíritu Santo. Y tú nos ayudes, Señor, a aferrarnos siempre. Aún así, dice Jehová de los ejércitos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias.